Bien, buenos días. Muchas gracias a Paco por esta invitación. Mi tema no se va a ajustar exactamente al epígrafe que figura ahí en el folleto. Voy a hacer una reflexión sobre la novela negra que a mí me gusta o cómo yo la veo. Como sé que él es muy exigente con los tiempos, pues me he escrito mi intervención, con lo cual voy a proceder a leerla. Igual que hace años cantaba Germán Copini aquello de malos tiempos para la lírica, esto hoy podríamos decirlo al modo de buenos tiempos para la novela negra. ¿Por qué? Es un subgénero de la novela que hoy cuenta con éxito y eso se refleja además en el mercado. Mucha gente lee novela negra. Yo aquí voy a explicar algunas razones que justifican este éxito a partir de los rasgos que caracterizan en general a la novela negra. He dicho en general, sabemos que como insiste Popper, que todas las generalizaciones son injustas, porque hay excepciones, porque hay casos en los que eso no se da. Me puede suceder como a ese antropólogo que estaba haciendo unas generalizaciones y entre el público siempre levantaba la mano un señor que decía que eso que afirmaba el conferenciante no se daba en la tribu de los Bunga Bunga. Siempre existirán los Bunga Bunga para recordarnos el doloroso papel de las excepciones. Esto exige humildad por parte del estudioso, porque la realidad siempre es más rica que las categorías conceptuales que usamos para hablar de ella. Y claro, si hay demasiadas excepciones, entonces es que hay que tirar esa teoría a la basura. Pero yo creo que las generalizaciones que voy a formular aquí funcionan, si no en todos los casos, sí en muchos casos. Y esto es suficiente. Con esto me doy con un canto en los dientes. ¿Cuáles son las características de la novela negra? Primero, la presencia del mal. Durante muchos años he explicado el mal a mis alumnos a través de tres enfoques diferentes. La lucha ontológica entre ellos, como sucede en el maniqueísmo, la miseria ontológica del mal al carecer de entidad por ser la ausencia del bien. Esta es la teología católica que se empezó a teorizar sobre todo a partir de San Agustín, y la mezcolanza o la convivencia del yin y el yang en la tradición oriental. Ahora no nos interesa profundizar tanto, tan solo advertir que ese mal suele aparecer en la novela negra en forma de delito o caso que hay que resolver, como un robo, un secuestro, un homicidio, un asesinato o una violación, por ejemplo. Puede haber una mayor o menor presencia del mal y eso permite cuantificar y cualificar la negritud de la novela, del gris oscuro hasta el negro noche, que podríamos ubicar en los dos extremos. Al hablar del mal, podríamos plantearnos si el hombre es malo o es bueno desde un punto de vista antropológico. Thomas Hobbes lo tenía claro con su teoría del hombre como un lobo o un caligulita. No podemos resolver esta cuestión. La naturaleza humana da para una Teresa de Calcuta y para un Jack el Destripador. Es suficiente con pensar que en el hombre cabe el cruce de cables, es decir, el cortocircuito. O por decirlo de forma más peliculera, a lo Billy Wilder, nadie es perfecto. En todo hombre hay bondad y hay maldad. ¿Existe la posibilidad de la maldad? Sí. Por eso no tiene sentido decir aquí están los buenos y aquí están los malos. Como el hombre tiene esa posibilidad de la maldad y toda novela es un elemento de ficción, tiene sentido plantear las novelas negras en pueblitos pequeños, donde pocas veces suceden delitos, o en ciudades muy pobladas, donde estadísticamente o sociológicamente ocurren muchos delitos. Por eso cuando me dicen, es que en Toledo no hay tantos asesinatos, no tiene sentido contextualizar en una ciudad así la novela negra. Mi respuesta es no. Primero porque la posibilidad del mal acompaña al hombre allá por donde va. Ya sabemos que lo del buen salvaje que decía Jean-Jacques Rousseau era un mito. Hay cabrones en los pueblitos y en las capitales. El cabronerío nos persigue allá a donde vamos. Segundo, porque la novela se ubica en unas coordenadas espaciotemporales. Sí, pero dando un paso más arriba, en el ámbito de la ficción. Es decir, no en la planta diáfana, sino en el primero o en el segundo piso. Que se lo pregunten a Dolores Redondo en relación con el Valle del Baztán.
Segundo punto, alguien resuelve ese mal. Ese alguien puede tener diferentes oficios. Puede ser un policía, un guardia civil, un boxeador, un periodista, un abogado, un detective privado, un representante de deportistas, etc. Puede resolverlo con ese plus de autoridad que tiene el pertenecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí. Puede resolverlo con racionalidad, como esa fuerza de lógica que refleja Sherlock Holmes, que se enfrenta a otra lógica, la del malvado Moriarty, que no por casualidad es catedrático de matemáticas. Puede resolverlo de muchas maneras, incluso desde la ilegalidad y la inmoralidad. Quien resuelve el caso no es la mayoría de las veces un cirujano que extirpa el mal, sino que tiene que esclarecer unos hechos como sea, maquiavélicamente como sea, el fin justifica los medios, y su vida, la vida de ese que resuelve el mal, no tiene por qué ser un ejemplo moral. Aquí podemos distinguir dos aspectos. Uno, el aspecto personal del detective, es decir, su vida, cómo evoluciona, los problemas personales que tiene, cómo lleva a dedicarse a resolver conflictos. Recuerdo que una vez oí decir a Francisco González Ledesma que dejó de ser abogado porque los conflictos que vivía pues no se acababan en su despacho, sino que se los llevaba después a su casa. Hay toda una tradición literaria, recuerda ahora a Erasmo de Róterdam y a Quevedo, que ha criticado mucho a las profesiones que viven de los conflictos como los abogados. Ahora sabemos que además la hija de Francisco González Ledesma acaba de sacar una novela que es una precuela del comisario Méndez, pero ubicada cuando este comisario tenía 18 años, con lo cual no he visto el libro, pero no creo que tenga que resolver ningún caso. Es un aprovechamiento un poco del comisario de la figura del padre, no como ocurrirá con el caso de Carlos Zanón, que como sabéis va a resucitar a Pepe Carballo y sí que tendrá que resolver pues un caso. Por supuesto que también es importante el contexto urbano o rural donde se desarrolla la vida y el trabajo del detective. Tercer punto, el conocido tríptico del planteamiento, nudo y desenlace. Esta también es una característica de la novela negra. Puede haber más o menos planteamiento, pero casi siempre hay un nudo, ya sea Windsor, Gordiano, Marinero, de la Azada o en la garganta. Y es importante un buen desenlace. Este tríptico añade a la trama argumental un increscendo que consigue atrapar al lector. No me gustan en general las novelas que no tienen argumento, o esas que dicen que se sostienen en una buena prosa, o que son de corte experimental. Al planificar el argumento, el escritor se asemeja a un arquitecto que trama los cimientos, las habitaciones, el tejado del edificio. Esto no significa que se tenga que descubrir al asesino o al causante del mal en las últimas páginas de la novela, como sucede en todas las novelas prácticamente de Agatha Christie, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la novela La Rosa de Alejandría, de Manuel Vázquez Montalbán, que se sabe quién es el asesino en la primera página de la novela. Lo relevante es el camino, es el cómo llegar hasta la averiguación de los hechos. Como diría Cavafis, Ítaca es la meta también es el camino, no solo la isla a la que hay que llegar. A mí personalmente me gustan las novelas negras culturales, es decir, por decirlo en negativo, no las que solo se limitan a desarrollar un argumento, o por decirlo en positivo, las que añaden mucha información, incorporan unas gotas de ensayo, dan un toque ensayístico a la novela. Una vez me dijo un amigo, Santiago, yo no leo novelas, no me gustan las novelas. Y le pregunté, ¿y por qué? Dice, pues porque no se aprende nada. Son solo argumentos. Aquí un argumento, pasa una cosa, se investiga y ya está. Yo no estoy de acuerdo con esta opinión, pero sí que me gusta, además de disfrutar de un buen argumento, aprender cosas. De ahí que me parezca bien salpicar la escritura con lecturas, con filosofía, con política, con música, con calles, con edificios, con comidas, etc. Una novela es un gran guiso y hay que echar muchas cosas para que tenga un buen sabor, como el cocido. Si la novela solo es argumento, me resulta insípida, falta jamón, morcilla y hueso de caña con tuétano. El argumento, como me enseñó Julián Ibáñez, un escritor de novela negra que vive muy cerquita de aquí, en un pueblo toledano, en Argés, pues él me enseñó cómo se diseña con brevedad, capítulo a capítulo, ese argumento, que es la columna vertebral de la novela.
capítulo a capítulo. Esto es lo que más se tarda para hacer la novela, diseñar qué es lo que va a pasar en cada capítulo. Y luego escribir los capítulos, teniendo ya las ideas bien tramadas, en eso se tarda muy poco. Vázquez Montalbán tardó en escribir su magnífica novela Tatuaje nada menos que 15 días. También es verdad que fue debido a una apuesta, pero en 15 días acabó esa novela. También es cierto, como le criticaba hace poco en El País el escritor Muñoz Molina, que corregía muy poco. Vázquez Montalbán corregía poco sus novelas y eso ahora con el paso del tiempo también se nota más. Cuarto punto, el lenguaje. El lenguaje también es importante. No es suficiente con que la novela esté bien escrita. Eso es pedir, en mi opinión, poco. No suele ser un lenguaje políticamente correcto, refleja cómo la gente habla, es decir, un tono realista. El escritor no debe estar obsesionado con la corrección lingüística, ¿no? Esto se deja más bien para los filólogos, está bien escrito, está mal, esta palabra es correcta, es incorrecta, en la Real Academia, el diccionario. Bueno, para los filólogos, los escritores, su lenguaje el lenguaje es su herramienta de trabajo y tienen que moldearla a su antojo, como hace el herrero cuando mete el hierro en el fuego y lo trabaja en el yunque. Desde un punto de vista lingüístico, pienso en el tipo de lenguaje, por ejemplo, barriobajero, que usa, por ejemplo, la novela kinky, que ahora tiene algunos importantes representantes. Por otro lado, está la obsesión por un lenguaje riguroso, verdadero, que aspira al exceso de la verosimilitud, que es lo que le ha pasado, en mi opinión, recientemente a Lorenzo Silva. Una cosa es el lenguaje de la novela y otra cosa es que se convierta el lenguaje de la novela en lenguaje, reportaje, periodístico, científico, ¿no? Si nos ponemos como ultras de la verdad, pues solo los jueces y los policías o los detectives podrían escribir novelas negras porque ellos conocen el mundo de los delitos en primera línea de playa. Pero para mí, más importante que la verdad es la fuerza literaria que tiene una obra. ¿La verdad la necesitamos? Sí. ¿Para muchas cosas? Sí. Por ejemplo, para la religión, para la física, para la sociología, vale, pero no para el lenguaje y tampoco para la literatura, que además nos permiten ampliar los límites de la realidad, con lo cual la verdad se desborda, se desgaja, se rompe. Si con el argumento el novelista se convertía en un arquitecto, ahora con el lenguaje aludimos a los materiales con los que construye su obra, con los ladrillos, el pladur, el grés, la pizarra, etc. Quinta y última característica, la crítica social. Frente al verso de Jorge Guillén, pues el mundo no está bien hecho. ¿Por qué? Pues claro, no es justo, no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Aquí se podría hablar de muchas cosas, de la crisis económica, de la crisis de Europa, de la crisis de valores morales, crisis, la palabra que más se repite. Como escribía de forma castiza hace poco el escritor Paco Gómez Escribano en su Facebook, dice: todo empezó con Georgie Dan, más tarde eliminaron La clave de la tele, después a la gente le hacía gracia Jesús Gil, finalmente Belén Esteban escribió un libro, es la decadencia de Occidente, no somos nada. Bueno, un poco de sentido del humor pues nos viene muy bien, ¿no? Cuando hablo de crítica social, no hablo de poner en las novelas una ideología. ¿Por qué no? Primero porque en casi todas, he dicho casi, no he dicho todas, en casi todas las ideologías suele haber un grano de verdad, un granito. Entre otras cosas porque, aunque solo sea porque es muy difícil que el pensamiento de una persona se limite solo a un papelito, que es el programa de un partido político. Todo mi pensamiento está en este papel. Hombre, soy muy pobre. Y segundo, porque empezamos con la tarea de urbanizar y de poner lindes y de hacer bandos, ¿no? Los españolitos, a los de los que hablaba Machado, los unos y los otros con H que decía Unamuno, los buenos y los malos, los yanquis y los indios, ¿no? Yo prefiero que sean los personajes los que descubran su manera de pensar y reflejen que hay de todo en la viña del Señor. Prefiero que sea el lector el que tome partido, porque el novelista no está ni para hacer catequesis ni para hacer juicios morales. Son los personajes, movidos por el sexo, por el dinero, por un partido político, porque ¿dónde va la gente? ¿Dónde va mi gente? Es decir, por imitación, por desesperación, por corrupción, por lo que sea. Los que hacen su voz a modo de denuncia, que denuncien lo que quieran. ¿Acaso vivir con dignidad significa que hay que luchar contra la indiferencia? Contra eso de que no me complico la vida, contra ese egoísmo feroz que se come a todas las caperucitas que se ponen por delante. No, no vivimos en el mejor de los mundos posibles y la peor parte se la llevan, como sucede siempre, pues los más débiles.
Ya termino. Desde luego que hay muchos modelos de novela negra, muchos. Aquí he expuesto el mío, que no es ni el mejor, ni creo que es el peor, solamente es el mío. Es un modelo que está en transformación y que está al servicio de un fin básico de la literatura, que nos emocione, que nos haga reflexionar y amplíe los mapas de nuestro mundo, el mundo personal de cada uno. Gracias a la literatura, ningún mapa es capaz de decir a pie juntillas cuál es la realidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a Paco por habernos invitado a participar en esta jornada sobre un tema en el que nosotros llevamos enviciados muchos años y que era como predicar en el desierto de una ciudad como Toledo. Voy a hacer solo 2 o 3 precisiones. Como se ha hablado de un tema en el que a mí me apasiona, que es la novela negra, no como estudioso concienzudo, como ha sido la primera intervención, sino como simple lector. Y por un tema de estadística, que luego os voy a mostrar en alguna diapositiva, he conocido a muchos autores personalmente, por la gracia de venir invitados a nuestro club. Y la pregunta que siempre hacemos a todos al final, cuando se hace el debate, es ¿qué es novela negra? Y de 30 y tantos autores que han venido por aquí, por Toledo, ninguno ha sido capaz de definirlo correctamente. Con lo cual, todas las definiciones, tanto que hace mi amigo Santiago, como ha hecho el primer interviniente, yo creo que tienen poco que ver con la novela negra. Cuando Dashiell Hammett empezó a escribir en el Brand Max sus primeros relatos, no sabía que era novela negra, no sabía que era escritor prácticamente, solamente escribía sobre puñetazos, e inventó el hard-boiled. Nuestro amigo común, Julián Ibáñez, que es el representante más genuino, según todos los críticos, del hard-boiled o de la novela negra de verdad en España hoy, en las veces que hemos hablado con él, incluso que ha presentado alguna novela suya, él siempre distingue entre el hard-boiled y lo demás. Él dice que hard-boiled es novela negra, lo demás es otras cosas, novela enigma, preciosismo literario, lo que queramos. Entonces, yo me quedo con una definición... Sí. Ay, perdón. Con una definición que hizo Javier Coma, que hace poco, que fue el primer estudioso, yo creo que hubo en España sobre la novela negra, y decía que novela negra solamente es la literatura que se da entre los años 30 y 50 en Estados Unidos. Todo lo demás son atributos literarios que inventaron los franceses desde Gallimard, cuando dijeron que eso era novela negra por su editorial, y se dieron la característica de decir, yo soy el que digo lo que es novela negra, que es lo que se publica en mi editorial, el resto no lo es. Como precisión. En unas jornadas que hubo sobre novela negra que hizo Paco Camarasa, que conoceréis todos, que a los que asistimos nos dio título, es decir, que yo soy titular en novela negra, que lo hizo en la fundación de UGT, que hay en Madrid, Julián Besteiro. Al final, la conclusión, después de estar una semana dando guerra sobre el asunto de la novela negra, es que novela negra realmente sola es aquella que distingue con una intención, que sin saberlo, Dashiell Hammett, Raymond Charles y con idea, u otros de la época, es que querían decir algo a la sociedad, algo más que trascendía de la novela, del propio relato, de buenos y malos, de gásteres. Y esa es la conclusión que yo creo que siguen todos. Cuando Santiago y yo decidimos escribir una novela, que no la he contado, pero surgió por una beca, que él, como estaba muy metido en el mundo literario toledano, dijo, hay una beca interesante. Si nos ponemos a escribir una novela rápidamente, la escribimos y tracatrá. Y así hicimos, nos juntamos, muy mal de tiempo, íbamos los dos muy mal de tiempo, y en muy poco hicimos la novela, la presentamos y nos dieron la beca. Con lo cual, mazapán amargo, con lo cual la primera novela salió con una beca, la más golosa, de la Junta, que curiosamente nos lo otorgó la Junta de Comunidades de Castilla y León, con lo cual no hubo problema de decir que eran conocidos, no, la otorgó gente que no nos conocía de nada. Bueno, ¿cuál fue la gracia? Pues los dos pensábamos, que de ahí escribir novela negra en una ciudad como Toledo, que al margen de querer verter conocimientos, al final, por ejemplo, por mi parte, no dejaba de ser una venganza sobre ciertos personajes de la ciudad a los que tengo muchas ganas de hace años. Entonces, bueno,
qué mejor ocasión para poderlo hacer que en una novela en la que a uno le puedes matar, le puedes hacer malo y nadie protesta. Y si protesta dices, es una cuestión de verosimilitud. Es decir, en el primer capítulo decimos, nada se parece a la realidad, pero es verosímil. Y así surgió. Tuvimos la gracia de que hubo una segunda novela, tenemos una tercera que por mi culpa no sale, porque no me siento todavía con la fuerza moral de terminarlo, pero está escrita también sobre la ciudad. La gracia de la novela negra en una ciudad como Toledo es que cada vez que alguien habla con un amigo, dices, ¿has escrito algo? Pues sí, he escrito una novela negra. Ah, qué interesante. ¿Dónde es? En Toledo. ¿Toledo? Toledo, aparte de curas y militares, ¿hay algo más? ¿Hay vida? ¿Hay algo? Pues sí, vimos los de Toledo, que cuando nos cabreamos matamos a alguien y no pasa nada. Y hay alguien que lo tiene que averiguar. Esa cuestión, curiosamente, cuando apareció la primera novela, yo hice esa reflexión en la presentación, que dije que lo mismo que nadie pensaba que Henning Mankell pudiese escribir, con toda la pretensión del ejemplo, sobre un pueblecito de Samaísta, que está en el sur de Suecia, perdido en Ascania ahí, y tuvo tanto éxito, pues nosotros tenemos la desfachatez de decir que puede ocurrir lo mismo en Toledo, que está al final de Madrid, está Toledo, y pueden pasar cosas. Bueno, pues hubo gente que se molestó muchísimo, nos dijo que no era negra, que era una novela ni llegaba ni a gris. Bueno, por esa desfachatez. Gris clarito nos dijo, que no llegábamos ni a gris clarito. Bueno, yo creo que da igual. Lo importante para mí es que las dos novelas han sido un poco, no somos profesionales, es un artificio que hacemos para divertirnos, nos gusta. Y sí es verdad que intentamos cumplir ciertas verdades del género, que es, pues esto, que intenta aportar algo más. Ya si os parece, al margen de estas precisiones, os cuento un poco qué es un club de lectura o qué es nuestro club de lectura. Como no es de menos, el club de lectura surgió entre Santiago y unos cuantos que estábamos reciente inaugurado una librería que hay aquí en la ciudad que se llama Taiga, y bueno, éramos clientes de allí, y así surgió el asunto, y Santiago empezó a hacer, pues hacer un poco de coordinador con la idea de que hay que lanzar, hay que proponer, hay que hacer una forma de trabajo. Y así empezamos. Hace 10 años, con lo cual ya llevamos unos cuantos, bueno más, hace 11 años, cuando salió la librería, nos juntamos unos cuantos amigos aficionados al género negro. Yo en concreto, desde hace muchos años, soy un lector empedernido, sobre todo de lo americano, que a mí es lo que siempre más me ha interesado. Porque Pepe Carballo, pese a haber leído casi todo lo que se ha escrito, me parece, y cada vez que cumplo años y me hago más, las canas se notan más, me parece más artificial, es decir, me gusta más como otra cosa, pero no como novela negra. Es decir, cada vez le veo, en el club en distintas etapas, después de tantos años, hemos leído novelas suyas en distintos momentos. Y la última me parecía hasta artificioso, es decir, que estaba muy separado de lo que, si volvemos a leer otra novela de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler, no tiene nada que ver. Es decir, Hammett o Chandler lo puedes leer 80 años después y sigue con la misma fuerza. Sí, igual, intacto. La ironía, la forma de pelear contra la sociedad, intacto. Mientras que Pepe Carballo ya se notan los años. Tiene la fuerza de la primigenia, es el primero, la gracia de que te identificas con muchos de los planteamientos, pero literariamente cada vez está más cojo desde mi punto de vista. Bueno, pues como digo, así empezó. Bueno, os he puesto alguna foto de donde nos reunimos, que es en la parte de abajo de la librería, porque al que no sé si alguno no lo conoce, esta librería tenía la desgracia que apareció en el peor sitio de la ciudad. Es decir, fuera de lo que es el casco histórico, fuera de la zona comercial, en un callejón, bueno, en una calle peatonal perdida, con lo cual no iría ni Dios allí. O sea, eso el dueño, Alberto, lo tenía muy claro. Cuando tanto Santiago como yo se lo propusimos, perfecto, tengo que hacer algo que en la ciudad tenga tirón. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bien. ¿Cuál fue la idea? ¿O cómo lo hemos desarrollado al final? Bueno, la idea es que todo gira en torno a un libro que ponemos, que como nosotros llamamos, de tarea, es decir, que hay que leerlo, que hay que comprarlo, porque ya que nos da alojamiento la librería, lo razonable es que contribuyamos comprando los libros, y que luego se discute. Con la idea principal, que esa la exponemos siempre, que cualquier opinión es tan valiosa como otra.
No porque uno sea profesor universitario u obrero de la construcción, tiene más valor una opinión que otra. Son todas opiniones. No hacemos estudios sesudos, ni sociológicos, ni de ningún tipo sobre una novela. Hay gente, tenemos uno de los amigos que va a visitarnos, es escritor también, ha escrito varios libros. Uno de ellos le presentó Santiago, que es el hombre minucioso que cuenta las palabras. Usted es que este libro tiene en 6 páginas 323 veces que dice que. Eso es horroroso. Y ya su estadística nos lo cuenta. Bueno, pero eso no quita que haya alguien que diga, pues a mí no me gusta porque es muy aburrido. Y esa opinión es tan valiosa como la del resto. Esa es la fórmula que hemos adoptado. Entonces, siempre proponemos un libro en la que todos intentamos aportar algo, hay una presentación, y en la medida de lo posible intentamos que el autor venga a vernos. La verdad que eso cuesta mucho trabajo, porque hay veces que los autores se prestan, otras tienen caché, en cuyo caso se nos va de idea. Tuvimos una temporada en la que una empresa de la ciudad, conocidos míos, nos aportaron una subvención, con lo cual pudimos traer autores como Carlos Zanón, por ejemplo, que venía desde Barcelona, que le pagamos viaje y hotel. Bueno, eso desgraciadamente rápidamente se cortó, porque dijo la empresa que esto de la cultura da poco negocio, entonces pues nos dejaron sin subvención. Entonces todo se basa en la buena voluntad de los autores, que en general son proclives, autores, digamos, no mediáticos, quitando a Lorenzo Silva, que sí ha estado ya 2 o 3 veces, pero porque a la editorial le ha interesado traerle aquí a Toledo sin más, aunque siempre al amparo del club. Bueno, entonces, como digo, una cuestión que sí es importante, hay una libertad de opinión, tanto es así que tenemos uno de los miembros, que conoce Santiago, que en algún caso hemos tenido que refrenarlo porque veíamos que llegaban a las manos con algún autor. Es decir, porque es tan salvaje en las opiniones que hay que decirle, Luis, modérate, porque al final no va a querer venir nadie aquí. Porque, bueno, en concreto con un autor que tiene un libro que nos gustó mucho, se llama Marcelo Luján, se llama Subsuelo, y bueno, pues le dijo que esto del, qué libro más tonto, que eso era poner palabras una detrás de otra hasta llenar los capítulos, con el autor delante, ¿eh? Y el autor no sabía qué decir. Decía, bueno, es que esto no dice nada, esto es una tontura. Esto con el autor delante, insisto, todos allí, no sabíamos qué decir. La realidad es que, bueno, luego al final se aplacó el asunto, pero se puso serio. Y con otro autor que vino también, este mismo Salvaje, que es una persona mayor, ya está jubilado, pero tiene una independencia de criterio que no le importa decirlo. Le dijo, esto es una mierda, tanto que has criticado tú a los demás y has escrito esta mierda, pues buena mierda. Así se lo dijo a él. No se hablan ya, pero bueno. Eso ha sido al final. Bueno. ¿Qué hacemos también en ocasiones? Esa foto tan mona ahí en la exposición que hubo en Madrid. Intentamos hacer cosas que se salgan un poco de lo que es el... Vamos a ver, la fórmula del club de lectura, hay un montón, miles de clubes de lectura en toda España. Uno de los más famosos es el que se reúne en La Bóvila, que es una biblioteca que hay en Barcelona, en la provincia de Barcelona, especializada en novela negra, la única en España. Entonces, organizan un club de novela negra en el que hay lista de espera de meses o de años. Sí, sí, porque solo admiten 30. Lo dirige Paco Camarasa. Entonces, toda la aficionada de Barcelona quiere estar allí. Y hay lista de espera, hay un número clausus que es 30. Entonces, esa es una fórmula en la que todo el mundo espera la opinión de los poppers del género aquí en España. Hay otra fórmula del club, como por ejemplo los que organizan las bibliotecas públicas, que tienen el valor de incitar a la lectura entre la gente de los pueblos. Aquí hay una asociación que se reúnen, además hacen una especie de congreso todos los años. Este año lo hacen en Quero, me parece que es, y viene la ínclita Dolores Redondo a soltar allí el speech suyo y a vender sus libros, como es lo normal. Y han tenido gente muy interesante, como Manuel Rivas. Bueno, es una fórmula en la que el bibliotecario lleva un poco todo el protagonismo, porque es un poco de labor divulgativa, en resumidas cuentas. También muy interesante. Y nosotros hemos optado pues, por intentar hacer otras cosas. Desde el principio, por ejemplo, tuvimos una jornada que llamamos literario-culinaria, en la que cada uno de los miembros más activos del club se encargaba de exponer un libro de Vázquez Montalbán. Entonces leímos, me parece que fueron 20 y tantos, toda la producción.
Cada uno tenía que exponerlo. Y la gracia era que había que llevar un plato de los que se mencionaban en la novela. Y ese día fue muy interesante, nos pusimos hasta arriba. Porque hubo gente que se llevó con el microondas, con un hornillo, hicimos allí, muy interesante. Y además muy atractivo. Y luego otras las cosas que hacemos es que normalmente la gente pues lleva vino, lleva algo, o hacemos una excursión como esta que hicimos a Madrid a ver la exposición de Lampedusa. El viernes que viene organizamos en torno a este libro, por ejemplo, que se llama El buqué del miedo, no sé si lo conocéis, que es de un cocinero del miedo. Es de Xavier Gutiérrez, que es el jefe de innovación de Arzac, que además es escritor de novela negra, porque cumple todos los cánones que hay un policía, hay un muerto, etc. Y vamos a hacerlo, como esta novela está ambientada en La Guardia, este pueblo de La Rioja Alavesa, va sobre el mundo del vino, entonces cuando acabemos la jornada haremos una cata de vino, en la que vendrá el propio autor, nos ayudará un poco a entenderlo, esa es la idea. Por cierto, estáis invitados todos, el que esté aquí en Toledo, el viernes que viene a las 7:30 haremos esta jornada aquí. Así lo hacemos, es decir, esa es nuestra forma de trabajar, intentar hacer actividades, venir con el autor, que para nosotros es muy importante, porque por ejemplo la foto que veis de David Llorente, que se ve muy mal, este autor es uno de los pocos escritores españoles que intenta hacer algo más que novelas negras. Es uno de los pocos escritores que investiga sobre el lenguaje y sobre el estilo. Es decir, aquí yo he leído a mucha gente, como vosotros, por pura afición, y gente que ha venido a visitarnos, que esto del estilo pues, forma parte de una de las características del libro. David Llorente investiga justamente, es uno de los creadores de estilo. Fue uno de los que nos enseñó a todos ese día, además muy interesante, cómo nos explicó cómo se puede hacer libros sin usar el punto y aparte. Otra vez, lo mismo que Juan Benet en su época, él ha vuelto otra vez a esa idea de estilo narrativo, siendo una de las novelas más sangrientas que yo he leído, y más duras, pero no lo quita. Ha habido autores que han venido a visitarnos que nos han sorprendido, como también... Los padres Juan Madrid y Andreu Martín. Estuvo Juan Madrid, sí, ahora lo veremos todos. Uno que te sorprendió mucho también, por lo curioso, es Jon Arretxe, que es un autor de Bilbao. Tiene unas novelas bastante duras y sí que reflejan, eso sí que es novela negra, porque reflejan una realidad al margen de la política, al margen de la vida del País Vasco, en la que se puede conocer qué otra realidad hay en Bilbao, por ejemplo, que no es la de los abertzales, la del PNV, esa guerra con la independencia. No, hay un submundo de nigerianos, de migrantes que viven, donde se muere por muy poco, donde la prostitución es uno de los negocios principales. Bueno, y eso nos lo contó, que la gracia de poderlo oír del propio autor en una distancia muy corta, de no más de 30 personas en las que puedes hablar con el autor, que además lo hacía viviendo en uno de los barrios, el barrio este de Bilbao, que se llama de las 7 calles o las 4 calles, y escribiendo encima de una tabla de planchar, que es su forma de trabajar, y se encierra en barrios de estos así, donde la zona más marginal, y así escribe la novela. Esa forma ese contacto con el autor solamente se puede hacer en estos espacios tan pequeñitos. Bueno, esto es lo que os cuento. Bueno, por ejemplo, otra actividad que estuvo muy interesante, que fue hace poco, intentamos conocer un poco más de cerca el conflicto de Palestina. Estuvimos dando vueltas y de los libros posibles que se puedan llamar novela negra y que hay en el panorama literario ahora español, que hablen sobre ese asunto había poco. Desde la profesora israelí que se llama, bueno, no me acuerdo, que es profesora de literatura, que tiene una serie con un inspector que se llama O'Banion en Jerusalén, hasta un escritor inglés que el más famoso es el pastor de Belén, no el maestro de Belén. Pero bueno, todos estos libros son difíciles de encontrar. Al final optamos por Yamin al-Qadra, este autor argelino, que tiene un libro que se llama El atentado, sobre un problema, un atentado terrorista que ocurre en Tel Aviv, en concreto.
Y bueno, para eso invitamos a gente, a representantes del pueblo palestino que vinieron y de judíos. Y bueno, hubo un debate muy interesante que además trascendió lógicamente del asunto literario y ya entramos de lleno en la política, en qué entendía cada uno, curiosamente, qué entendemos nosotros y qué entienden ellos por terrorismo. Es decir, cuando ocurre un atentado, cómo lo vemos nosotros y cómo lo veían ellos. Y bueno, fue un debate muy interesante, con dos mujeres además, que dieron un punto de vista muy curioso de cómo las palestinas tienen un movimiento de liberación de la mujer mucho más establecido y asentado que puede ocurrir en Europa. Pese al velo, pese a todas las cortapisas que impone la religión musulmana para las mujeres, ellas tienen un concepto bastante más avanzado que en muchas sociedades actuales. Eso fue una de las últimas actividades y no me quiero extender. ¿Qué pensamos hacer o cuál es la idea que tenemos para el futuro? Seguir con esta fórmula en la que hay lectura de libros u otras actividades. Para junio, por ejemplo, la idea es que viene a vernos Ignacio del Valle con su novela que se llama Soles Negros. Estamos organizando algo que ya tenga que ver con la posguerra, con la guerra española, ya veremos cómo organizamos, para tener otra idea. Y esa es nuestra conclusión. Bueno, hay una cosa en la que nunca nos atrevemos, por el tema de la política sobre todo, porque como todos somos muy dispares de conceptos y de ideas, lo lógico sería que esto acabara en una asociación que pudiera tener subvenciones y dinero de la Junta, del Ayuntamiento, pero nunca cuaja por cuestiones que hay mucho recelo. Sabéis que en una ciudad pequeña todos nos conocemos, sabemos de qué pie cojea cada uno, todo el mundo tiene miedo, no, es que este se lo va a llevar a su terreno. Conclusión, nunca cuaja. Y hay una cosa que debemos a la sociedad de Toledo, que la debemos nosotros, especialmente nosotros, que es organizar una semana negra, una jornada negra, algo como hay un festival negro, no sé si me das cuentas, algo como hay en todas las ciudades de España y pueblos. Y nosotros somos los últimos, entre otras cosas porque, para los que vivís en Toledo sabéis que esto es un desierto cultural terrorífico. Aquí hay muy poca actividad cultural, la poca que hay siempre está muy circunscrita a cosas concretas, a círculos muy cerrados, y hace que esto no cuaje. Es decir, no hay actividad, no hay festivales de cine, lo que hay viene de un pueblo de al lado, por iniciativa que es la Puebla de Montalbán. El único festival de cine que tenemos aquí, el origen realmente está en la Puebla de Montalbán, el Cibra. Y literario, pues prácticamente no hay nada, son todas actividades pues, de así locos de la poesía como Santiago, que se junta con todos los de su mafia de poetas y hacen sus cosas, o nosotros en la mafia negra esta, que, bueno, curiosamente no tiene reflejo en ningún sitio, es decir, no hay nada que aparezca en ningún lado. Bueno, esto es lo que hay. Y esto es nuestra perspectiva de futuro, conseguir que haya un festival negro en Toledo. Y nada más, espero que no sea aburrido. Voy a proponerle el Festival de Novela Negra en una